Bueno, cuenten ahora, ¿cómo andan? Yo bien, chicas, ¿ustedes? Yo tengo como una duda existencial. Apa, yo la verdad que soy una montaña rusa estos días. La palabra estabilidad, ni idea. Da un mate, porfa. Che, pará, Leonela, me dejaste con la intriga. Sí, eso, ¿qué duda existencial? Vieron que el derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas y de principios que las jerarquizan y las armonizan coherentemente, o sea, forman como un todo, ¿no es cierto? Exacto, sí. Bueno, pero ¿dónde encuentra el juez esas normas para aplicar a cada caso concreto? Porque en el ámbito internacional no hay un poder legislativo. Entonces, ¿de dónde salen esas normas? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Uy, me colgué mal. Perdón. Para mí la posta está en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahí no dice expresamente, o sea, no habla de fuentes, pero lo que hace es enumerar normas que tiene que tomar el juez para resolver controversias. Entonces se refiere a fuentes formales del derecho internacional público. Ya en su primer párrafo, cuando dice que la Corte tiene que resolver aplicando el derecho internacional público, las siguientes fuentes que nombre son fuentes, se las considera como fuentes formales del derecho internacional público. Con la salvedad de que en los tres primeros incisos sí los toma como verdaderas fuentes formales del derecho internacional público, las convenciones internacionales, ya sean generales o abstractas, la costumbre internacional como una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, que ahí, bueno, utiliza una expresión un poco ya superada, esas tres como verdaderas fuentes formales del derecho internacional público. Y en el cuarto inciso nombra a las decisiones judiciales y a la doctrina, es decir, la jurisprudencia y la doctrina, pero no como fuentes, o sea, no las considera fuentes del derecho internacional público, sino como medios auxiliares, complementarios, para determinar, las reglas generales del derecho, es decir, como acompañando, pero no como fuentes propiamente dicho. Sí, yo había visto ese artículo ya, pero también había visto como que se le habían hecho muchas críticas al artículo, porque además de ser un poco antiguo, no consagra todas las fuentes del derecho internacional y encima también mezcla como las fuentes con medios auxiliares de interpretación. Es que tradicionalmente se decía que había jerarquía que empezaba con primero el tratado, luego la costumbre y luego los principios generales del derecho. Pero hoy en día hay consenso en que no hay ningún tipo de jerarquía formal entre los tratados y la costumbre. El artículo 38, explicado, lo que hace es otorgar un orden de consideración. No es una jerarquía, sino que es un método por la cual el tribunal puede utilizar varias fuentes en un mismo caso. Claro, sí. Y también hay que distinguir lo que es la fuente, que es el procedimiento por el cual se crea la norma, de la norma misma, que es la sustancia de la regla creada. Entonces, por ejemplo, la costumbre da origen a las normas consuetudinarias y los tratados dan origen a las normas convencionales. Entonces, ahí vemos claramente la diferencia entre fuentes y la norma misma. Claro, yo creo que voy entendiendo. Tenemos la costumbre y los tratados, que son dos fuentes completamente distintas y separadas entre sí. Podemos decir entonces que surge como un derecho consuetudinario que proviene de la práctica y que no está escrito y es un poco incierto, mientras que tenemos por otro lado el derecho convencional, ¿no? Que es como el derecho escrito y que es mucho más claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, veamos el primero que dijiste, el derecho consuetudinario. Bueno, la costumbre internacional, ¿qué es? Es una norma que resulta de una práctica general, constante, uniforme, duradera,
que realizan los sujetos del derecho internacional con la convicción de que la misma es obligatoria. Entonces, podemos ver que tenemos el elemento objetivo, que es estos actos, esta secuencia de actos, esta práctica, y el elemento subjetivo, que es esta convicción de obligatoriedad. Ambos elementos tienen que estar para que esté la costumbre internacional propiamente dicha. Bueno, en cuanto a las fases de la costumbre, estas conductas reiteradas pueden ser creadoras frente a otros estados y frente a las conductas de otros estados que pueden permitir o pueden prevenir ese tipo de conductas. Para ejemplificarlo, podemos ver, el estado A adopta cierta conducta frente al estado B, y el estado B puede permitirla o prevenirla. En el caso de que la permita a la conducta, sin realizar ningún tipo de reserva, se entiende que hay una creación original de significado. Si esto vuelve a reiterarse, es decir, el estado A vuelve a tener la misma conducta con el estado B lo vuelve a permitir, se entiende entonces que se ha creado una norma consuetudinaria entre los estados en cuestión. Esta repetición de hechos, de significados, puede haber diversos hechos, pero hay un núcleo de significado genérico que va a ser el mismo, y esto significa que se puede emplear a diversas situaciones. Entonces así los estados van creando reglas entre ellos que las van a entender como derecho propio. Bueno, esta costumbre especial que se crea a medida que se va ampliando en el derecho internacional, en la comunidad internacional, puede obtener más rasgo de generalidad. Entonces, mientras más generalidad obtiene, se puede transformar en una costumbre universal, para lo cual se necesita una suerte de reconocimiento por un órgano que actúe como vocero de la comunidad con cierta autoridad, estableciendo que dicha práctica o costumbre especial ha llegado a un nivel de generalidad que se ha convertido en una costumbre universal. Pero ¿qué pasa si hay algún estado que no esté de acuerdo con estas nuevas normas? Bueno, en este caso existe lo que es la figura del objetor persistente, que es una figura permitida para los estados que quieran objetar una nueva norma, pero deben realizarlo en su estado de formación, que es cuando la naturaleza de la costumbre tiene una naturaleza que se asemeja a la de un acuerdo. No lo van a poder realizar una vez que ya existe como costumbre universal, ya que aquí la naturaleza se asemeja más a la legislación. Y bueno, en cuanto a la relación entre los tratados y la costumbre, pueden darse ciertos efectos en sus relaciones, pueden darse relaciones de efectos declarativos. Esto significa que hay una costumbre anterior existente y que el tratado multilateral lo que hace es receptarla, como por ejemplo en la opinión consultiva de Namibia, donde la Corte cita al artículo 60 de la Convención de Viena, que aunque todavía no estaba en vigor, entendiendo que era una codificación del derecho consuetudinario. También pueden tener efecto cristalizador. Esto significa que hay una costumbre en vías de formación y lo que hace el tratado multilateral es receptarla para así consolidarla. Este es el ejemplo de la plataforma continental del Mar del Norte, en la cual la Corte acepta lo establecido en la Convención del Mar de 1958, en que hay normas en formación, refleja que hay normas en formación de derecho consuetudinario sobre la plataforma continental. Y por último puede haber efectos generadores. Esto significa que no hay una costumbre previa, sino que el tratado a través de su normativa le da origen a la costumbre. Esto está establecido en el artículo 38 de la Convención de Viena, que establece que los tratados multilaterales pueden obligar incluso a aquellos que no son parte a través de estas normas consuetudinarias. Bueno, y como jurisprudencia puedo nombrar
el fallo de plataforma continental del Mar del Norte, que fue del 20 de febrero de 1969, y que los hechos eran sobre la delimitación de la plataforma continental, por un lado entre la República Federal de Alemania con Dinamarca y por el otro de la República Federal de Alemania con los Países Bajos. En este fallo lo que hacen las partes es pedirle a la Corte que aplique la normativa y los principios internacionales para tomar como base y así poder delimitar la plataforma. Y la Corte decide no utilizar el sistema establecido por los Países Bajos y Dinamarca, que era de la equidistancia, en la cual justificaban por estar en la Convención de Ginebra, y la Corte estableció que Alemania, al no haber ratificado dicha convención, no estaba obligado a delimitarlo con ese sistema. Y que también, además, ese sistema no reflejaba necesariamente lo que es el concepto general de derecho de plataforma, y que tampoco era considerado como un derecho consuetudinario internacional, como una costumbre internacional. Pero sabes un montón de derecho consuetudinario. Yo algo te puedo decir sobre el derecho convencional. Resulta que, junto con el crecimiento del derecho internacional público, crece también la necesidad de aplicar ciertas definiciones y principios rectores de estos tratados que los estados ya venían celebrando basándose en la costumbre. Más que nada para facilitar la comprensión y el entendimiento y así evitar problemas en el lenguaje, ¿sí? En 1949 la Comisión de Derecho Internacional asume la labor de redactar un proyecto como un código general, pero recién en 1966 la Comisión presenta ante la Asamblea General un proyecto final. La Asamblea convoca una conferencia internacional de relaciones diplomáticas para debatir este proyecto, y esa conferencia se lleva a cabo en dos sesiones, ¿sí? Entre 1968 y 1969. En 1969 se adopta, se suscribe el texto con 79 votos positivos, 17 abstenciones y un voto en contra, que era de Francia. Pero recién entra en vigencia en 1980, ¿sí? La convención lo que hace es, primero nos da es muy importante porque nos da un concepto de tratado internacional, definiéndolo como esos acuerdos celebrados por escrito entre estados, regidos por el derecho internacional, que se constituyen en un instrumento o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera sea la denominación que se les dé, ¿sí? Pero no solamente nos da ese concepto, sino que también rige o regula todos los principios y un montón de aspectos y formalidades de los tratados, yendo desde los principios que los rigen, desde la creación, desde la aplicación, la interpretación, la modificación, la nulidad, e incluso establece los procedimientos para cuestiones, por ejemplo, como la nulidad, ¿sí? Es una norma muy completa. Dentro de los principios que regulan la Convención, que regulan los tratados, la Convención menciona particularmente el libre consentimiento, la buena fe y el pacta sunt servanda. Esto implica que el pacta sunt servanda lo que quiere decir es que los pactos obligan a los estados que los celebran, ¿sí? Pero también menciona que se rigen por los principios adoptados en la Carta de Naciones Unidas, así como la libertad de los estados, la igualdad soberana, la no intromisión en cuestiones internas de los estados, entre otros, ¿sí? Es muy importante mencionar también un principio que se incorpora a partir de esta convención, que es el principio del jus cogens, ¿sí? Que establece que los tratados no pueden ir en contra de normas imperativas del derecho internacional. Esto se hizo cuestionar mucho por una razón de que no hay un catálogo de normas jus cogens. Lo que hace la convención es dar un concepto diciendo que son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de los estados como normas que no aceptan acuerdo en contrario. Pero no nos da un catálogo de lo que serían estas normas, ¿sí? También es importante mencionar que la convención entra en vigencia para los tratados realizados o celebrados con posterioridad a 1980, ¿sí? Respecto a la creación de estos tratados, es importante mencionar que la Convención reconoce la capacidad de todos los estados para celebrar tratados. Esto se vincula mucho con la
soberanía y con el pie de igualdad en el que se encuentran los estados. Debido a que si se encuentran en un pie de igualdad, todos obviamente tienen capacidad para celebrar tratados. Los tratados comienzan con una negociación que puede llevarse a cabo por una vía diplomática o por la vía que acuerden los estados participantes. Luego se da una adopción que se adopta por la mayoría de los estados o por la totalidad de los estados presentes, dependerá del acuerdo que hayan hecho. Y después los estados deben manifestar el consentimiento de obligarse por ese tratado. Este consentimiento puede darse por la firma, la manifestación en realidad puede ser por la firma, por la aprobación, la ratificación o por la aceptación de los tratados. Incluso puede darse por un canje de documentos que constituyen el tratado y también por la adhesión. Eso ya es una etapa posterior, por la adhesión al tratado, ¿sí? Lo que en relación a este tema, en este momento de la manifestación, los estados tienen la posibilidad de hacer una reserva. Una reserva es una declaración unilateral con el fin de modificar o excluir ciertos efectos del tratado en relación al estado que hace esa reserva, ¿sí? Esa reserva se puede hacer siempre que no se trate de un tratado bilateral, siempre que no estén prohibidas las reservas, siempre que solo se permitan ciertas reservas y uno no esté haciendo una reserva distinta, o siempre que esa reserva no vaya en contra de la finalidad misma del tratado, ¿sí? A partir de acá, una vez que ya tenemos el tratado celebrado, debemos tener en cuenta que la Convención también fija principios de interpretación textual, histórica y ciertas pautas que deben tenerse en cuenta para la interpretación de los tratados celebrados. Respecto a este tema, hay un fallo interesante, que no me voy a explayar mucho porque no es el tema del video, pero el fallo Fontevecchia, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se sirvió del artículo 31 de la Convención de Viena para alegar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podía obligarla a revocar una sentencia debido a que el artículo 63 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no contenía esta posibilidad. Lo que hace la Corte es utilizar una interpretación textual del texto del artículo 63 sin tener en cuenta las demás pautas, ¿sí? Pero bueno, fue se sirvieron erróneamente de estos artículos porque no tuvieron en cuenta todo el abanico de pautas de interpretación de los tratados, solamente hicieron una interpretación textual. Respecto a la nulidad de los tratados, la Convención también especifica cuáles son los hechos en los que un Estado puede alegar la nulidad, los hechos en los que se puede basar un Estado para solicitar la nulidad de un tratado. Así, por ejemplo, menciona el error, el dolo, la corrupción del representante que manifiesta el consentimiento a obligarse, la coerción sobre el representante o sobre el Estado mismo. Y es acá en esta parte, en la nulidad, que también menciona el principio del jus cogens, ya que un tratado que va en contra de las normas imperativas es nulo, es declarado nulo. Básicamente ese es el pantallazo que podemos hacer sobre la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Sí. Bueno, pero nos estamos olvidando de una fuente que no está enumerada en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, que como bien vos dijiste, Leo, no están enumeradas todas las fuentes. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, los actos unilaterales. Sí, es cierto, es verdad. Los actos unilaterales podemos decir que son considerados como la nueva fuente del derecho internacional público. Es una fuente de creación pretoriana, por eso no está enumerada en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, porque fue reconocida esta fuente a partir del caso relativo a los ensayos nucleares de 1974 entre Nueva Zelanda y Francia. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Francia se encontraba realizando pruebas nucleares en la atmósfera del Océano Pacífico. Esta actividad traía como consecuencia el depósito de desechos radioactivos en la zona. Por su parte, Nueva Zelanda consideró que esta actividad, estos ensayos nucleares, traían como efectos negativos y perjudiciales para su territorio. Entonces es así que decide iniciar
una demanda ante la Corte Internacional para solicitar a Francia el cese de estos ensayos nucleares atmosféricos. ¿Qué es lo que dice la Corte? ¿Qué es lo que decide? La Corte dice que no hay un problema, no hay una controversia a resolver. ¿Por qué? Porque el objetivo ya había sido cumplido, el objetivo de la parte actora, de la parte demandante, es decir, Nueva Zelanda, ya había sido cumplido porque Francia había públicamente había realizado declaraciones por parte del presidente en donde específicamente lo que decía era que iba a abandonar estos ensayos nucleares, que iban a cesar de realizar estos ensayos. Entonces, con esa declaración ya está, Francia queda obligada jurídicamente frente a los demás estados. En este caso es una obligación de no hacer, es decir, de cesar la realización de estos ensayos nucleares. A partir de este caso, podemos decir entonces que el acto jurídico unilateral es una fuente del derecho internacional público y por lo tanto produce efectos jurídicos. El tribunal, en el caso explicado, le reconoce la validez obligatoria que creaba Francia, reconoce la validez obligatoria que creaba Francia a partir de las declaraciones que realizaba. Entonces, dicho esto, podemos decir que el acto jurídico unilateral es aquel que se lleva a cabo por un Estado produciéndole obligaciones jurídicas. Es una manifestación de voluntad que realiza el mismo Estado, un asentimiento con la intención de producir efectos jurídicos, de producir obligaciones jurídicas. ¿Qué particularidad tiene esta fuente? Que es, al ser un acto unilateral, no requiere del asentimiento, de alguna reacción o consentimiento por parte de los demás estados. Por eso justamente es unilateral. No hay que confundir esta fuente pretoriana con la costumbre internacional. No es que la sucesión de actos jurídicos unilaterales produce por sí misma la costumbre internacional. Como bien dijo Sol, son dos fuentes totalmente distintas del derecho internacional público. Ambas producen efectos jurídicos por sí solas. Un dato que les dejo es que en 2006 la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas establece 10 principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los estados, que realizan los estados, capaces de producir obligaciones jurídicas. Estos 10 principios rectores son presentados ante la Asamblea General para que se incluya, como tema a tratar para la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, el derecho de los actos unilaterales por parte de los estados. Estos principios rectores se aplican, cabe decir, se aplican a los actos unilaterales estricto sensu, es decir, aquellos que adoptan la forma de declaraciones formuladas públicamente por parte de los estados con la intención de producir efectos jurídicos. Entonces, dadas estas condiciones, el carácter obligatorio se va a evaluar siempre fundamentándose en la buena fe. Entonces, los estados van a poder basarse en estas declaraciones, las van a poder tener en cuenta e incluso van a poder exigir que se cumplan las obligaciones jurídicas emanadas de estas declaraciones. Para resaltar y para ir cerrando, me gustaría decir que entre estos principios rectores se establece que la declaración unilateral va a obligar internacionalmente al Estado que la realiza, siempre y cuando emane una autoridad competente para esto, es decir, el jefe de Estado, el jefe de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, tiene que ser una autoridad competente para realizar esta declaración que le crea una obligación jurídica al Estado. Entonces, eso como primer punto. Otro punto es que las declaraciones pueden ser formuladas de forma oral o escrita, no hay una forma específica. Sí, lo que se va a requerir
es que la declaración tenga una cierta claridad. ¿Por qué? Porque se va a interpretar de manera restrictiva, ante la duda, en cuanto al alcance de las obligaciones resultantes. Entonces, cuando se quiera evaluar el carácter obligatorio, se va a tener en cuenta el principio de buena fe, como dijimos, las circunstancias, el contexto, el texto o lo que se dijo, para que pueda considerarse como una obligación, como que sea verdaderamente un acto jurídico unilateral. Entonces, a partir de estos principios rectores, hay una cierta, digamos, podemos ir a esos principios rectores ante la duda de si estamos frente a un acto unilateral o no. Así que bueno, hicimos un pequeño repaso de la materia y tomamos unos mates. ¿A alguna se le ocurre un plan mejor? Che, ¿tiene burrito, Sol? Porque me pareció, ¿no?